Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. En el vasto escenario del universo, donde el bien y el mal luchan por la supremacía, existe un conflicto cósmico que ha marcado el destino de toda la creación. Un conflicto no solo en los cielos, sino en lo más profundo de nuestros corazones. Es un conflicto que muchos han pasado por alto o incluso han rechazado, pero que, al comprenderlo, podemos entender la verdadera esencia de las Escrituras. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, aunque central en la teología bíblica, ha quedado en las sombras para muchos. Sin embargo, cuando miramos más de cerca las Escrituras, nos damos cuenta de que no podemos entender el mensaje de la Biblia sin considerar este enfrentamiento cósmico. Los evangelios, de hecho, están llenos de referencias al diablo, a los demonios y a cómo se oponen al reino de Dios. Pero, ¿realmente entendemos lo que esto significa? ¿Qué nos enseñan los pasajes clave como Mateo capítulo 13 o el impactante relato en Apocalipsis capítulo 12? El reino de Dios, luchando contra el diablo y sus ángeles caídos, no es solo una narración en la Biblia. Es el pulso mismo de la historia, el eje sobre el cual gira todo lo que conocemos. Si pasamos por alto este conflicto, corremos el riesgo de perder la esencia misma de las Escrituras. Y es aquí donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Dónde enseña la Escritura este conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Y qué es realmente lo que está en juego? ¿Cuál es la naturaleza de este enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, según las Escrituras? Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia. Descubramos juntos cómo estas preguntas se responden en la palabra de Dios y qué significan para nosotros hoy, aquí, en nuestro propio mundo. El destino del universo y el nuestro está en juego. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, un enemigo hizo esto. Segundo, el origen del conflicto en la tierra. Tercero, el origen del conflicto en el cielo. Cuarto, si me adoras. Quinto, la naturaleza del conflicto cósmico. Un enemigo hizo esto. Imagina un campo perfecto, cuidado con esmero, donde solo crecen las mejores semillas. Un campo que, en su pureza, refleja la perfección de la creación misma. Así comienza la historia que Jesús nos cuenta. Un agricultor siembra solo semillas buenas en su campo, pero a pesar de su dedicación, algo inesperado ocurre. De repente, entre el trigo, aparece la cizaña, una mala hierba que crece junto a la cosecha. Los criados, confundidos, se acercan al dueño del campo con una pregunta que, a lo largo de los siglos, ha resonado en la mente de todos. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Esta es una pregunta que nos hemos hecho una y otra vez. Si el mundo fue perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿cómo es posible que exista el mal? ¿Por qué, en un lugar creado con tanto amor y cuidado, florece también la maldad? Es una de las grandes interrogantes de la humanidad. La historia de la cizaña y el trigo no es solo una parábola antigua, es un reflejo de nuestra realidad cotidiana.
En los próximos minutos exploraremos la respuesta que Jesús da a esta difícil pregunta. Descubramos juntos lo que realmente significa el mal en un mundo creado por Dios y cómo, a pesar de la cizaña, el plan divino sigue intacto. Porque al igual que el agricultor sabe qué hacer con la cizaña, nosotros también debemos aprender a ver el propósito detrás de todo. Leamos algunos versículos de esta parábola. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Teniendo en cuenta el relato bíblico, responde la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda esa parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? La parábola de la cizaña y el trigo nos ayuda a comprender la existencia del mal en nuestro mundo, ya que resalta un aspecto esencial: la confianza en la justicia y el plan divino frente a la coexistencia del bien y el mal. La parábola enseña que, aunque el mal y el bien conviven en el mundo y a veces es difícil distinguirlos, no es nuestra tarea juzgar o tratar de erradicar el mal de inmediato. En su lugar, debemos ser pacientes y confiar en que Dios, en su momento, realizará el juicio final y separará lo bueno de lo malo. Esto nos invita a vivir con esperanza y paciencia, sabiendo que la justicia divina prevalecerá al final. El relato de Jesús sobre la parábola continúa de la siguiente manera. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Teniendo en cuenta los anteriores versículos y la luz de la explicación de Cristo en Mateo capítulo 13 versículos 37 al 40, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico? Esta parábola ilumina la naturaleza del conflicto cósmico en 4 aspectos importantes. Primero, el origen del mal. Segundo, el sufrimiento y la coexistencia del bien y el mal. Tercero, el juicio final. Cuarto, la paciencia de Dios. Sobre el primer aspecto, el origen del mal, nos ilumina lo siguiente. El mal en el mundo no es obra de Dios. El mal en el mundo es obra del diablo, quien siembra la cizaña, el mal, en medio del trigo, el bien. Esto muestra que el mal no es parte del plan original de Dios, sino el resultado de la rebelión de Satanás. La existencia del mal es la consecuencia de una acción adversaria a la creación de Dios, originada en la rebelión de Satanás, quien busca corromper la obra divina y sembrar confusión. Sobre el segundo aspecto, el sufrimiento y la coexistencia del bien y el mal, nos ilumina lo siguiente. El bien y el mal crecerán juntos hasta el final. Jesús enseña que el trigo, los justos, y la cizaña, los malvados, deben crecer juntos hasta el final, reflejando la coexistencia del bien y el mal. Esto es parte de un conflicto cósmico, donde Dios permite esta convivencia para dar a las personas la oportunidad de elegir su lealtad, buscando su salvación, no la eliminación temprana del mal.
Sobre el tercer aspecto, el juicio final, nos ilumina lo siguiente. La parábola subraya que el juicio final, la etapa del juicio ejecutivo, está reservado para el fin del mundo. Al final de los tiempos, el mal será eliminado y los fieles de Dios serán recompensados, mientras que el mal será destruido. Este es el clímax del conflicto cósmico, donde Dios triunfa sobre las fuerzas del mal, restaurando la paz y la justicia en su reino. Los ángeles, como segadores, ejecutarán el juicio divino, reafirmando la soberanía de Dios y su victoria final. Sobre el cuarto aspecto, la paciencia de Dios, nos ilumina lo siguiente. En la parábola, el dueño del campo, Dios, muestra paciencia al permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntos, dando tiempo para que las personas elijan arrepentirse. Esto resalta la gracia y misericordia divina en medio del conflicto, antes de la resolución final. Del estudio de hoy, podemos extraer la siguiente lección espiritual. A pesar de la injusticia y el sufrimiento en el mundo, debemos recordar que Dios tiene un propósito mayor y su paciencia permite que todos tengan oportunidad de arrepentirse. Como creyentes, nuestra tarea es confiar en Él, ser pacientes y mantenernos fieles, sin juzgar, sabiendo que Él tiene el control y su intervención final traerá justicia. El origen del conflicto en la tierra. En el principio, el mundo era perfecto. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno. De hecho, en el relato de Génesis se nos dice que al final de su obra, todo era bueno en gran manera. El paisaje, la vida, el orden, todo estaba en su lugar. No hay indicios de maldad, no hay caos ni sufrimiento, solo la pura perfección de la creación. Todo lo que Dios hizo era bueno, como Él mismo lo declaró. Pero, al igual que en la parábola del trigo y la cizaña, surge una pregunta. Si Dios creó todo bueno, ¿cómo es posible que el mal haya llegado a este mundo? ¿Cómo comenzó la maldad si en su origen todo era perfecto? En Génesis capítulo 1 no encontramos respuestas directas sobre cómo el mal se infiltró en la creación, pero al igual que el campo donde el trigo crece junto a la cizaña, la historia de la humanidad nos enfrenta a una realidad incómoda. El mal es una parte de nuestra experiencia. Pero, ¿cómo llegó aquí? Si todo era bueno en gran manera al principio, ¿qué pasó en el transcurso del tiempo? ¿Qué permitió que el mal surgiera en un mundo creado con tanta perfección? Hoy vamos a adentrarnos en este interrogante, desentrañando las páginas de la Biblia para descubrir cómo, a pesar de la bondad inicial de la creación, el mal encontró un lugar en nuestra historia. Porque solo entendiendo su origen, podremos comenzar a comprender cómo enfrentarlo hoy. Vayamos a las Sagradas Escrituras, leyendo Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Teniendo en cuenta la anterior cita bíblica, respondamos, ¿qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? En cuanto a la primera parte de la pregunta, lo que revelan las palabras de Dios acerca de la creación, Dios consideró que todo era bueno en gran manera. Esto tiene tres implicaciones profundas. La primera, la perfección y bondad original. La segunda, la bondad intrínseca de la creación. La tercera, la satisfacción divina con su obra.
Sobre la primera implicación, la perfección y bondad original, podemos decir: al decir que todo lo creado era bueno en gran manera, Dios afirma que su creación original era perfecta, sin maldad ni imperfección, y estaba en armonía y era funcional según el propósito divino. Sobre la segunda implicación, la bondad intrínseca de la creación, podemos decir lo siguiente: Dios describe su creación como buena en gran manera, revelando que el mundo tiene un valor intrínseco moral y espiritual, reflejando su bondad. El mal no formaba parte de la creación original, sino que surgió después debido al pecado humano en el Edén. Sobre la tercera implicación, la satisfacción divina con su obra, podemos decir lo siguiente: al declarar que todo era muy bueno, Dios está expresando satisfacción con lo que había creado. Esta declaración también refleja la relación de Dios con su creación, un trabajo bien hecho que cumple con los propósitos de Dios. En cuanto a la segunda parte de la pregunta sobre la importancia de la respuesta de la pregunta anterior, podemos decir: Génesis capítulo 1 versículo 31 muestra que la creación original de Dios era perfecta, sin maldad, y diseñada para que el ser humano viviera en armonía con él y su creación. Esto es clave para comprender el pecado y la caída, ya que el mal y el sufrimiento no eran parte del plan original de Dios, sino distorsiones posteriores de su obra que era buena en gran manera. Sigamos profundizando sobre este tema. Para este fin tendremos presente dos pasajes bíblicos. El primer pasaje es Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7. El segundo pasaje, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Teniendo en cuenta estos dos pasajes, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la Tierra? ¿Qué luz arroja eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Antes de responder estos dos interrogantes, tendremos en cuenta una corta descripción del tema tratado en cada uno de los anteriores dos pasajes bíblicos. El pasaje de Génesis capítulo 3 describe el momento en que el mal entra en la creación, cuando Satanás, disfrazado de serpiente, engaña a Eva, quien junto con Adán desobedece a Dios y come del fruto prohibido, provocando la caída humana. El mal llega al mundo por la desobediencia humana, al seguir el engaño de Satanás en lugar de confiar en Dios. En el segundo pasaje, el de Apocalipsis capítulo 12, se revela el origen cósmico del mal o pecado, mostrando una guerra en el cielo entre Miguel, Cristo, y sus ángeles contra el dragón, Satanás, y sus ángeles, quienes son derrotados y expulsados del cielo. Ahora veamos la respuesta a la primera pregunta: ¿cómo llegó el mal a la tierra? El mal llegó a la tierra a través de la rebelión de Lucifer, Satanás, en el cielo. En Apocalipsis 12 se describe cómo Lucifer, el ángel más poderoso, se rebeló contra Dios al intentar usurpar su trono, dando origen al mal. Al ser expulsado del tercer cielo, Lucifer trajo su rebelión y corrupción a la tierra. En Génesis 3 vemos cómo Satanás, usando la serpiente, engaña a Eva para que desobedezca a Dios, lo que provoca la caída humana. De este modo, el mal pasó de ser una rebelión cósmica a una corrupción en el corazón humano, dando inicio al pecado en la humanidad. Respuesta a la segunda pregunta: ¿qué luz arroja esto sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Es la siguiente. El conflicto cósmico es un enfrentamiento entre las fuerzas del bien, lideradas por Dios y sus ángeles, y las fuerzas del mal, encabezadas por Satanás. Comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, y al ser expulsado,
Satanás inició una guerra espiritual en todos los mundos, donde hay seres inteligentes creados por Dios, y fue en este planeta, la Tierra, donde su plan funcionó. Este conflicto surge del libre albedrío y la desobediencia de las criaturas inteligentes, mostrando que es tanto una guerra espiritual como un proceso de decisiones libres, donde los seres humanos pueden elegir entre el bien y el mal. El conflicto cósmico implica también una dimensión cósmica. La lucha entre el bien y el mal no es solo un conflicto local, en la Tierra, sino que tiene implicaciones más amplias en el universo. La batalla espiritual entre Dios y Satanás se refleja en la historia humana y en cada lucha por la fidelidad a Dios. Este conflicto culminará con la victoria final de Dios, erradicando el mal y estableciendo su reino de manera definitiva. Del estudio de hoy, podemos extraer la siguiente lección espiritual. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Aquí, en este versículo 15, Dios promete la victoria sobre el mal, anunciando que el Mesías derrotará a Satanás. Esta promesa revela el conflicto cósmico entre el bien y el mal, asegurando que, aunque el mal tiene poder temporal, la victoria final de Cristo está garantizada, restaurando todo lo perdido. El origen del conflicto en el cielo. En el comienzo, todo era perfecto. El Edén, el paraíso, un lugar donde la armonía y la paz reinaban. No había dolor, ni sufrimiento, ni maldad. Pero, en medio de esta perfección, algo sutilmente oscuro ya se estaba gestando. En Génesis capítulo 2 se presenta el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ya en su nombre introduce la semilla de la tentación que vendría, planteando la pregunta de ¿por qué un árbol que representa el mal se encuentra en un mundo perfecto? En el Edén, Satanás, a través de la serpiente, engañó a Eva y acusó a Dios de mentir. Esto muestra que el mal no era abstracto, sino una presencia real y tangible. Antes de la caída, el mal que se había originado en el cielo se introdujo en la tierra, Edén, sembrando duda y desconfianza en un lugar de pureza y paz. La historia del mal no comienza con Adán y Eva. Antes de ellos, en el mismo Edén celestial, existía un ser de luz, el querubín más poderoso que estaba en el huerto de Dios. Su perfección era inigualable, lleno de sabiduría, de belleza y, en su esencia, un reflejo de la gloria divina. Pero este ser, conocido como Lucifer, no permaneció en su perfección. En su corazón nació la rebelión. La caída de este querubín, descrita en Ezequiel capítulo 28, revela cómo la luz se transformó en oscuridad, cómo la belleza y la sabiduría se torcieron en mentira y engaño. Así, Lucifer y el pecado ya estaba presente antes de la creación y caída de Adán y Eva. Su rebelión en el cielo nos muestra que el mal no comenzó con el primer pecado humano. Su origen está antes de la misma creación, en el mismo jardín celestial, donde la perfección dio paso al caos. Para entender el mal en nuestro mundo, debemos mirar atrás, al principio, cuando el primer ángel cayó, y todo cambió. Veamos qué nos enseña el relato bíblico sobre este asunto. Vamos a profundizar sobre este tema. Para este propósito tendremos presente dos pasajes bíblicos.
El primer pasaje, el de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 19. El segundo pasaje, el de Éxodo, capítulo 25, versículos 19 y 20. Teniendo en cuenta los anteriores pasajes, respondamos: ¿cuál es la naturaleza de la caída de este ser y qué conexión tiene con Éxodo capítulo 25? Antes de responder el interrogante, tendremos en cuenta una corta descripción del tema tratado en el libro de Ezequiel. Ezequiel describe poéticamente la caída de un ser creado perfecto que perdió su posición debido a su orgullo y rebelión. Aunque se refiere al rey de Tiro, este rey es una representación simbólica de Lucifer, un ángel de gran belleza, gloria y poder. Este pasaje revela la caída de Lucifer y aspectos fundamentales sobre la naturaleza y origen del mal. Este ser es descrito como perfecto en hermosura, lleno de sabiduría y perfecto en los caminos de Dios hasta que se halló iniquidad en él. Su caída fue causada por su orgullo, ya que deseó ser igual a Dios. A pesar de su exaltada posición, no resistió la tentación de la autosuficiencia y la ambición de usurpar el lugar de Dios. Su rebelión lo llevó a la corrupción, siendo expulsado del monte santo de Dios y desterrado al abismo. Y sobre la conexión del pasaje de Ezequiel con Éxodo capítulo 25, podemos concluir lo siguiente. Los querubines en la tapa del arca mencionados en el libro de Éxodo representan seres celestiales en una posición exaltada de honor y adoración a Dios, simbolizando cercanía a la presencia y gloria divina. Esta imagen contrasta drásticamente con la caída de Lucifer descrita en Ezequiel, quien pasó de ser la criatura que estaba más cerca de Dios a ser la más distante debido a su caída por orgullo. En cuanto a la naturaleza de la caída de este ser, que es la pregunta que estamos respondiendo, es de resaltar tres aspectos. Primer aspecto, orgullo y deseo de usurpación. Segundo aspecto, desobediencia y corrupción. Tercer aspecto, caída y destierro. Sobre el orgullo y deseo de usurpación se resalta: La caída de este ser tiene su raíz en el orgullo. En Ezequiel se menciona que su corazón se enalteció debido a su belleza y sabiduría. En lugar de reconocer que todo lo que él era provenía de Dios, el ser se corrompió y deseó usurpar el lugar de Dios. Esto es paralelo a la rebelión de Lucifer, Satanás, quien deseaba ser igual a Dios. Sobre la desobediencia y corrupción se resalta: Aunque fue creado perfecto, este ser permitió que su belleza y sabiduría lo condujeran a la corrupción. Este pecado de desobediencia es la base de toda rebelión espiritual, ya que al intentar alcanzar el nivel de Dios, esta criatura puso en duda la soberanía divina y al hacerlo cometió un acto de rebelión. Sobre la caída y destierro se resalta: Como resultado de su rebelión, este ser fue expulsado de su lugar exaltado, lo cual resalta la justicia de Dios. La caída no fue un castigo arbitrario, sino el resultado inevitable de su propio pecado y decisión de alejarse de la perfección para seguir su propio deseo de supremacía. Terminaremos esta sección del video leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Teniendo en cuenta el pasaje del profeta Isaías, respondamos:
¿qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto? La luz adicional que arroja este pasaje sobre el origen del gran conflicto comprende 3 aspectos. Primero, el orgullo de Lucifer. Segundo, el origen espiritual del conflicto. Tercero, el libre albedrío y la rebelión. Sobre el orgullo de Lucifer se resalta lo siguiente. La rebelión en el cielo comenzó con el orgullo de Lucifer. Él, al ser el ángel más exaltado, no se conformó con su posición, sino que deseó ser igual a Dios. Esta actitud de autosuficiencia y deseo de supremacía fue el germen del mal, el cual se extendió al desafiar la soberanía de Dios. Sobre el origen espiritual del conflicto se resalta lo siguiente. El gran conflicto tiene sus raíces en el cielo. No comenzó como un ataque directo o violento, sino con una idea. El deseo de Lucifer de ser adorado, anular la ley divina y de igualarse con Dios. Esta rebelión espiritual fue la causa primordial del mal en el universo y se expandió cuando Lucifer, al ser expulsado del cielo, se convirtió en el adversario de Dios. Sobre el libre albedrío y la rebelión se resalta lo siguiente. El mal no fue creado por Dios, sino que fue una decisión libre tomada por un ser creado perfecto, lo cual resalta el principio del libre albedrío que caracteriza el gran conflicto. Dios, en su amor, permitió la libertad para que sus criaturas pudieran elegir, pero esa misma libertad permitió que Lucifer, por orgullo y deseo de poder, desafiara a Dios y comenzara la rebelión. Este pasaje, entonces, revela no solo el origen del mal, sino también la naturaleza del conflicto cósmico. Es una lucha entre el amor y el orgullo, entre la humildad y el deseo de supremacía. Del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. El peligro del orgullo y el deseo de poder. El orgullo y el deseo de supremacía que causaron la caída de Lucifer nos enseñan cómo el mal surge cuando el ego domina. Este relato nos advierte sobre los peligros del orgullo, que nos lleva a cuestionar a Dios. Nos llama a reconocer que el verdadero poder y sabiduría provienen de la humildad y la obediencia a Él. Si me adoras. En la vastedad del desierto, donde la soledad es absoluta, una batalla comienza. No una batalla visible, sino una lucha que trasciende todo lo conocido. En ese escenario, en medio de la aridez, se lleva a cabo uno de los encuentros más cruciales de la historia. Jesús, el Hijo de Dios, se enfrenta a alguien que ha existido desde el principio del mal. Es aquí, en el corazón de la tentación, donde se revela un conflicto mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Satanás, el tentador, se presenta no solo como un adversario, sino como un ser que busca algo más profundo, el trono de Dios y la adoración. En los relatos bíblicos encontramos a Satanás intentando lo impensable, que el Hijo de Dios le adorara y que usara su poder divino. Esta no es una simple prueba, ni una mera tentación. Es un desafío directo al mismo Rey del universo. La lucha aquí no es solo por el control sobre un corazón humano, sino por el dominio sobre el reino mismo. El tentador ofrece a Jesús el poder sobre todo lo que puede ver, el control absoluto sobre los reinos del mundo, pero lo que Satanás también busca es que Jesús ceda, que renuncie al plan de salvación y a su soberanía divina para apoderarse de este mundo,
un trono que Satanás había perdido mucho antes y que ahora, con astucia y engaño, intenta recuperar para establecerse por siempre aquí en el planeta Tierra. Este es el gran conflicto que se libra, no solo en el desierto, sino en cada rincón de la creación. La lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre el rey legítimo y el usurpador. Pero en este enfrentamiento hay más de lo que parece. A través de las tentaciones de Jesús se revela la naturaleza del conflicto eterno. Un conflicto que no es solo una lucha por el poder, sino por la esencia misma del reino de Dios. Acompáñanos mientras desentrañamos este increíble encuentro y descubrimos las lecciones ocultas en el corazón de la tentación. Porque el verdadero conflicto no solo se libró en el desierto, sino en cada uno de nosotros. Vayamos al relato bíblico sobre este importantísimo asunto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré, si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Teniendo en cuenta el relato de la tentación, responde: ¿cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? En Mateo capítulo 4 se narra la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás, el adversario, intenta desviarlo de su misión. Este pasaje refleja la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás de manera clara y profunda. La lucha que tiene lugar aquí no es simplemente un enfrentamiento físico, sino un conflicto espiritual y moral. Y para su mejor comprensión, lo analizaremos teniendo en cuenta 4 aspectos. Primero, la batalla de la obediencia y la desobediencia. Segundo, Cristo como el representante de la humanidad. Tercero, la estrategia de Satanás. Cuarto, la victoria de Cristo y el final del conflicto. La batalla de la obediencia y la desobediencia. En este pasaje, Satanás intenta desviar a Jesús de su misión, ofreciendo pruebas que apelan al orgullo, poder y control. Sin embargo, Jesús responde con la palabra de Dios, demostrando que la verdadera victoria sobre las tentaciones se encuentra en obedecer a Dios, no en ceder a las promesas mundanas. La escena ilustra el conflicto entre seguir la obediencia a Dios y la autosuficiencia propuesta por Satanás. Cristo como el representante de la humanidad. Cristo, aunque sin pecado, se identificó con la humanidad al ser tentado a semejanza con nosotros. Su victoria sobre la tentación muestra que, con la ayuda de Dios y el poder de las Escrituras, es posible vencer el mal y resistir al pecado. En los 3 casos de tentación, Jesús utilizó las Escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. La estrategia de Satanás. Satanás intenta hacer que Jesús desvíe su misión, distorsionando la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto muestra cómo Satanás utiliza el engaño, la manipulación y la distorsión de la verdad para atacar a los seres humanos y desviarlos de su relación con Dios. La tentación de Jesús resalta el gran conflicto en el que el enemigo intenta atacar la identidad y el propósito divino, tratando de sembrar la duda en la mente de Cristo, tal como lo hace con nosotros hoy. La victoria de Cristo y el final del conflicto. Al resistir las tentaciones, Jesús demuestra que, aunque Satanás es astuto y poderoso, la obediencia a Dios y la confianza en su palabra son el camino hacia la victoria. Este enfrentamiento en el desierto es un anticipo de la victoria final de Cristo sobre el mal. El gran conflicto culminará con la derrota total de Satanás y la victoria de Cristo, tal como lo ejemplifica su resistencia en el desierto. Del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. Los creyentes saldremos victoriosos al enfrentar las tentaciones y pruebas con la palabra de Dios, confiando en su poder y promesas. Nos recuerda que, a pesar de las luchas espirituales, Cristo ya ha obtenido la victoria sobre Satanás y que, al seguir su ejemplo, podemos también experimentar la victoria en nuestras vidas espirituales. La naturaleza del conflicto cósmico. En el vasto universo, donde el tiempo y el espacio se entrelazan, existe una batalla que ha trascendido todas las dimensiones, un conflicto cósmico que ha capturado la atención de los mundos no caídos, de los ángeles y de los seres humanos por igual. Quizás te hayas preguntado, ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien, incluso el ser más grande del universo, oponerse al Creador Todopoderoso? Un ser que lo tiene todo, que controla todo, ¿cómo podría ser desafiado? Si este conflicto fuera simplemente una cuestión de poder, una lucha de fuerzas, ¿no habría terminado antes de comenzar? La respuesta, amigos míos, es mucho más profunda. Este conflicto no trata solo de poder, trata de algo mucho más delicado, mucho más cercano al corazón mismo de nuestra existencia. Las Escrituras nos revelan algo sorprendente. Este gran conflicto no es solo una disputa entre dos fuerzas opuestas, sino un choque de caracteres, un cuestionamiento sobre quién es verdaderamente Dios. ¿Es Dios tan bueno, tan amoroso como afirma ser? ¿Es su corazón puro e intachable, o hay algo más oculto detrás de su majestad? Estas acusaciones de Satanás no pueden ser desmentidas por la fuerza o la violencia. Este no es un enfrentamiento que se resuelva con poder, sino con algo mucho más profundo: la verdad, la bondad, la pureza del carácter de Dios. En los próximos momentos, exploraremos este conflicto eterno. Entenderemos cómo se desenvuelve y descubriremos cómo, al final, el carácter de Dios se muestra de una manera que cambia todo lo que creemos saber. Únete a nosotros en este viaje, porque entender el conflicto cósmico es comprender el corazón de Dios. Avanzaremos en nuestro estudio leyendo un párrafo del libro cristiano, El conflicto de los siglos. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos,
que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Ahora vamos a la Biblia, leamos 2 pasajes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Teniendo en cuenta los anteriores textos, respondamos la siguiente pregunta: ¿qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? En cuanto al primer punto de la pregunta sobre el carácter del diablo, podemos decir lo siguiente. Estos pasajes revelan aspectos fundamentales del carácter de Satanás. En el Evangelio de Juan capítulo 8, se describe al diablo como mentiroso y asesino, alguien cuya naturaleza está marcada por el engaño y la destrucción. Desde el principio, Satanás fue el arquitecto de la mentira y la rebelión, distorsionando la verdad de Dios para sus propios fines. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, su naturaleza rebelde se resalta aún más, mostrando su orgullo y deseo de usurpar la autoridad divina. Su caída fue el resultado de su lucha por la supremacía, desafiando el gobierno de Dios en el cielo. Además, Apocalipsis capítulo 12 identifica a Satanás como: primero, la serpiente antigua; segundo, como el acusador, quien en la corte celestial acusa al pueblo de Dios; tercero, como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega diabolos, traducida como diablo, significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. En cuanto al segundo punto de la pregunta, la estrategia del diablo, podemos apreciar lo siguiente. La estrategia de Satanás, como se describe en ambos pasajes, es la mentira y el engaño. La estrategia del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos 2 cosas. Primero, que Dios no es realmente justo y amoroso. Segundo, que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. En Juan capítulo 8, vemos que el diablo miente constantemente y presenta falsedades como si fueran verdades. En Apocalipsis 12, Satanás engaña a una tercera parte de los ángeles del cielo, llevándolos a la rebelión. Todo esto muestra cómo su táctica es distorsionar la verdad y crear desconfianza, sembrando dudas en la mente de aquellos que buscan la verdad. En la tierra, Satanás continúa con su estrategia de engañar a la humanidad, presentando mentiras de tal forma que parecen ser atractivas y legítimas, pero que en realidad conducen a la destrucción espiritual, y un ejemplo de ello puede ser pretender el cambio del día de adoración, el sábado por el domingo, usando argumentos sutiles pero mentirosos. Del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. La verdad de Dios es el antídoto contra las mentiras del diablo. Como seres humanos, debemos estar alertas a las distorsiones del diablo,
quien introduce engaño, duda y cuestiona la bondad de Dios. La confianza en las Escrituras, la relación con Cristo y la vigilancia constante son esenciales para resistir sus estrategias. El conflicto cósmico es una lucha interna y externa, donde cada creyente debe mantenerse firme en la verdad de Dios para no caer en las trampas de Satanás. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.